Debatiendo en estos momentos el acuerdo del gobierno con los fondos buitres, donde todos los bloques parlamentarios están participando, un acuerdo que ha logrado mayoría con cambios. El proyecto, hay que decirlo, cambios que sobre todo introdujo mayoritariamente el Frente Renovador de Sergio Massa, acordaron justamente los y en menor medida el bloque de peronismo de Diego Bocio. Debate que va a durar durante toda la noche, seguramente hasta las primeras luces de mañana, y donde el proyecto seguramente va a quedar acordado. En este momento también hay una manifestación de distintos grupos de izquierda, también de sectores relacionados al Frente para la Victoria y de sectores sociales que están rodeando al Congreso en contra del acuerdo del gobierno con los fondos buitres. Es un tema que vamos a estar hablando esta noche aquí, pero también con nuestro móvil desde la Cámara de Diputados, viendo cómo está el debate, que ha sido un debate caliente por los cruces que se han ido dando. Bueno, ese es un tema que va a ocupar. También tenemos, y nos vamos a ocupar esta noche, de nuevos despidos y de la situación que se está viviendo en el polo de Zárate Campana y Atucha, donde hoy se han conocido nuevos despidos y una situación que ya preocupa por la cantidad de despidos que están ocurriendo. Y nos vamos a ocupar también, usted sabe que ayer hablábamos de lo que hasta este momento es una denuncia que está tomando ya visos de persecución del propio gobierno contra el grupo Indalo, que forma parte también este medio. Hoy incluso, bueno, titulares que le dieron mucha relevancia, más que el acuerdo con los fondos buitres, donde ya también se está preanunciando que con cierto aval del propio gobierno, que ahora vamos a ver lo que el propio presidente en menos de 48 horas, en 2 oportunidades, se ha referido a este grupo llamativamente y donde, bueno, daría la impresión que vuelve a instalarse por parte de algunos medios la guerra de medios, lamentablemente, ¿no? Porque daría la impresión que mientras los dirigentes políticos están en el llano todo bien, pero que cuando llegan al poder a ningún gobierno les gustan las críticas y pareciera ser que solo quieren tener una sola voz y que daría la impresión que también les molesta la pluralidad de voces que, por ejemplo, espacios como este desde hace tiempo venimos alentando, ¿no? Bueno, hoy hubo distintas tapas de diarios, les decía, que vamos a ver, lo estamos viendo, donde el título principal pasa a ser la denuncia contra Cristóbal López por acogerse a un beneficio de la AFIP, porque como sea, y ahora lo vamos a explicar, no hay ningún delito. La Nación en menor medida, más repartido en el tema con los fondos buitres, pero y lo más objetivamente dice maniobras fiscales. Reiteramos, ahora lo va a explicar Berco, que está dentro de una acción que la propia AFIP está. Hay 1.812 empresas, mire usted, 1.812 empresas en la misma situación que el grupo Indalo de acogerse a moratorias o beneficios que la propia AFIP ha dado. Incluso la AFIP hasta marzo de este año le estuvo dando a este grupo, por eso es llamativo ahora, las cuotas y las prórrogas que se iban dando, ¿no? Pero recordemos también que ayer lo mostrábamos, que la misma denuncia se hizo en el año 2013, el año 2014, después de un año de investigación por parte del juez, no de un juez penal económico, de un juez federal, el juez federal Sebastián Ramos, se declaró el sobreseimiento, en ese momento una denuncia de la doctora Elisa Carrió, de Echegaray, entonces titular de la AFIP, de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, vicepresidente primero de esta empresa.
Aquí está incluso para mostrar la cédula de notificación, ayer se la mostrábamos, donde declara el sobreseimiento de los denunciados por Elisa Carrió por la misma maniobra, reiteramos, en el 2013, lo había denunciado el Diario de la Nación, la misma maniobra que denuncia ahora, los mismos motivos ahora denuncia Elisa Carrió, y un juez federal, Sebastián Ramos, declaró el sobreseimiento y no encontró ningún hecho ilícito. Pero decíamos, llamativamente, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, habló domingo y lunes sobre este tema, llamativamente, demostrando ya prácticamente una persecución por parte del gobierno y sobre todo porque daría la impresión que lo que más molesta son los medios. El propio presidente lo dice. Fíjese en esta nota. Cristóbal López iba a ser embargado por estos 8.000 pesos que reveló la Nación, 8.000 millones de pesos que reveló la Nación, que no pagó de impuestos y que lo usó para acrecentar su emporio empresario. ¿Esto significa que el Estado va a iniciar un juicio contra Cristóbal López? Vamos a hacer todas las causas y usar todas las herramientas que podamos para cobrar esa deuda. Estuve recién en Rosario, en la Rosario, ¿no? Un lugar de importante en el comercio del interior del país. Y le dije a todos los que estaban ahí presentes que esperaba mucho de ellos. Y digo, todas estas facilidades que le estamos dando para trabajar tienen como contraprestación que ustedes se esfuercen y que cumplan con las leyes, que paguen sus impuestos, los impuestos y las cargas previsionales, y que cuiden el medio ambiente. Y que si cualquiera de ellos, les dije, se llega a ser el vivo, voy a poner la misma energía que estoy poniendo para ayudar a crecer este país, para que vayan todos presos, porque todo el mundo tiene que cumplir con la ley. ¿Eso incluye a Cristóbal López? Eso es absolutamente para todos. Cristóbal López tiene que explicar por qué no retuvo indebidamente 8.000 millones de pesos. Y no es una razón decir que era para invertir. Ese no era dinero de él. Él no puede decidir qué hace con el dinero de los demás. Él tiene que invertir su dinero y si no le alcanza, tiene que ir a un banco, pedir un préstamo y el banco valorará si las inversiones que él quiere hacer son merecedoras de un crédito. Pero él no puede unilateralmente quedarse con el dinero público para invertir. Y encima más jugar a los medios de comunicación. La verdad que la primera explicación que ha surgido es disparatada e inaceptable. Y encima más jugar a los medios de comunicación. Bueno, a ver, primero que nadie juega a los medios de comunicación. Esta empresa tiene muchos años, este canal está segundo sólido en audiencia, con franjas como esta donde ganan cómodamente la franja desde principios de año y otros horarios. Hay un diario como Ámbito Financiero con uno de los más importantes radios que hoy por hoy son líderes. Nadie juega a los medios de comunicación. Los que estamos trabajando acá somos profesionales de muchos años, incluso en mi caso o en el de Mariano Hamilton o otros periodistas de este medio y de los medios que integran este grupo. Hace más de 30 y pico de años, antes que el presidente ingresara a la política, ya estábamos en los medios y estábamos trabajando fuertemente y desde el 83, en mi caso, hasta la fecha, en forma ininterrumpida. Nadie juega a los medios. Sabemos la responsabilidad y hemos tenido mucha responsabilidad. Además, reiteramos, hay 1.812 empresas a las que se han acogido a este famoso artículo 32, que ahora va a explicarlo Berco de qué se trata, de facilidades que ha dado la AFIP y que como en el 2014 un juez federal determinó, no hay ilícito. En todo caso, como decíamos acá, será una cuestión ética, pero no hay ilícito. Incluso hasta YPF se ha acogido a este famoso artículo 32 que estaban hablando. Hay muchas fundaciones importantes, no vamos a nombrar porque no da, pero muchas informaciones de renombre, prestigiosas también. Y hoy, llamativamente, hoy sale a la luz que una empresa del grupo Macri también se ha acogido a estos beneficios. ¿No, Berco? Buenas noches. Buenas noches, Gato. Y es así, primero déjame pasar revista de la denuncia.
del Diario de la Nación, de Hugo Alconadamón, lo que dice específicamente es que el grupo Indalo, y más específicamente la petrolera OIL, cobró y retuvo el impuesto a las transferencias de los combustibles, que es un impuesto que equivale más o menos a una cuarta parte del valor de la nafta o del gasoil que cargan los consumidores, y dejó de liquidarlo, no lo liquidó al fisco durante 4 años, acumulando un saldo a su favor de 8.000 millones de pesos. Esto fue, como decías vos bien, Gato, en virtud del artículo 32 de la ley procedimental que rige el accionar de la AFIP, que permite que, a firma del director general de la AFIP, se establezcan planes de pago por hasta 20 años, en este caso, según declararon las autoridades de la empresa, fue a 10 años, se refinancie esa deuda impositiva como se refinancian muchas otras. Planes de financiación tienen hoy en la Argentina 3 millones de contribuyentes. Si hay un plan de financiación, una moratoria, un plan de facilidad de pago legal, las empresas suelen utilizarlo para financiarse. Y esto es interesante ver también que no es una práctica de los últimos años, sino que hay un historiador y economista marxista que se llama Juan Iñigo Carrera, que en 1998 sacó un estudio, un paper histórico que se llama La acumulación de capital en la Argentina, y que muestra cómo desde los años 50 los grandes empresarios argentinos han apelado a esto de diferir pagos de impuestos para generar justamente capital de trabajo y crecer. Es algo que éticamente o digamos en términos económicos se puede discutir desde la teoría muchísimo, pero que los legisladores se han ocupado de reglar para que en determinados casos sea legal y en determinados casos no. Pero además la misma AFIP, hay que decirlo, que lo da, ¿no? Claro, por eso... La misma AFIP es la que da. Por eso decíamos también de esta empresa, ¿no? Que en algún momento perteneció a la familia Macri, ¿no? Sí, claro. IEXA, que es la constructora que controla Ángelo Calcaterra, el primo hermano del presidente, está acogida a este beneficio. Ahí estamos viendo el balance precisamente. Y esto no es una forma de... en virtud de... Cómo se trata de un régimen que las grandes empresas suelen utilizar. Ahí IEXA Sociedad Anónima muestra en el balance que tenía cerrado al 30/6/2013 que ya tenía previsto apelar a un régimen de refinanciación de obligaciones tributarias en 2014, como finalmente lo hizo. IEXA, que colocó justamente impuestos federales en esa forma de refinanciarse. Hay otras empresas que lo han hecho, por ejemplo, por hablar de una petrolera que no colocó dentro del plan de refinanciación del artículo 32 el impuesto a la transferencia de los combustibles, pero sí colocó, por ejemplo, otro tributo en el cual las empresas son agentes de retención, que es ganancias. El saldo que tenía de ganancias impago lo refinanció en virtud de este artículo 32 y de esa manera accedió a planes de financiación. Pero algo bien interesante es que el grupo Indalo, en marzo ahora, hace días nomás, acaba de refinanciar una deuda en virtud de otro plan que instauró la AFIP el 23 de febrero para justamente pagar contribuciones patronales en un plazo diferido, haciendo algo muy parecido a lo que ocurrió, claro, a otra escala que esos 8.000 millones de pesos que denuncia la Nación, pero decidido por este gobierno, por las autoridades actuales de la AFIP, por Alberto Abad, digamos, el nuevo director general de la AFIP. En eso Indalo se presentó el 1 de marzo y justamente parte de la deuda que la Nación presenta el domingo es refinanciada por este mismo gobierno en virtud de un nuevo plan de refinanciación que permite pagar contribuciones patronales, por ejemplo, en 3 meses, impuestos en 6 cuotas, ajustes de fiscalización en 12 cuotas, o si está judicializado un ajuste de fiscalización, hasta en 24 cuotas, o sea, hasta en 2 años. Ahora, la refinanciación, por supuesto, deberá pagarse, y si no, deberá la justicia accionar y dictaminar los embargos que correspondan, que siempre los tiene que dictaminar un juez y en ningún caso los puede el presidente, determinar un gobierno. No el presidente, que había dicho el domingo que él había determinado embargos. Yo ayer aclaré justamente que la semana pasada se intentaron 25 embargos, de los cuales solo prosperó uno, que en menos de 24 horas tuvieron que levantar en virtud de lo que vos estás explicando. Ahora, ahí hay una contradicción,
Porque si el presidente dice que desde enero, me parece que lo están metiendo o haciendo meter en forma equivocada, que desde enero lo están investigando, pero ¿cómo la AFIP de este gobierno en febrero dio los mismos plazos a esta empresa? Si había un problema, ¿cómo la AFIP le dio en febrero de este año nuevas facilidades a la empresa? Entonces, evidentemente, ahí es donde me parece que entra a jugar la parte política, donde el presidente habla de los medios, que pareciera que el problema son justamente los medios que tiene este grupo, y ahí es donde es, ya, yo ayer le decía, el límite está en lo fino, entre lo que es lo que pueden decir que puede haber algún incumplimiento y la persecución, y ahora ya nos inclinamos que es una persecución, que está alentada justamente desde el gobierno y por algunos otros grupos mediáticos que quieren volver a una guerra de medios. Y esto es lo peligroso por parte del gobierno, porque el presidente ha dicho en más de una oportunidad que él viene a cerrar la grieta, que terminaba, dijo, la confrontación con los periodistas, con el periodismo, pero es llamativo que en menos de 48 horas el presidente se haya ocupado en 2 oportunidades de él y no haya utilizado la misma vara, porque ahora estamos hablando de esta empresa IEXA, que es de su primo, del primo del presidente, de Calcaterra, que además recientemente es la persona que está allí, que en su momento la revista Noticia y Perfil ha hecho una investigación sobre el tema, y que recientemente ha recibido obra pública, ¿no? En la ciudad de Rosario, creo, por 2.500 millones de pesos, ¿no? La obra más importante que prelicitó y que ya tiene preadjudicada Calcaterra son los gasoductos troncales de Córdoba, que justamente están generando mucha controversia, no solamente por tratarse de un primo del presidente, sino también por los caños, la procedencia de los ductos que van a usar, que el grupo Techint denuncia que van a ser chinos y que eso va a ir en detrimento de su producción. Pero, insisto, yo creo que la justicia tiene que ser implacable con todos, y en todo caso la jueza María Verónica Straquia, que tiene ahora a su cargo la denuncia de la AFIP, tendrá que sopesar por qué la AFIP denunció después de la publicación del Diario de la Nación esta insolvencia fiscal fraudulenta y no lo hizo 10 días antes. Es que ahí es el detalle central, justamente, Berco, porque digo, la operatoria es, AFIP debería haber denunciado a la empresa, y esto debería ser tomado por los diarios para consignar una situación anómala, una situación realmente grave en lo político. Si hay una empresa que se dedica a los medios que tiene este tipo de deudas, por supuesto. Ahora, la situación y el detalle, lo que decía el gato, el detalle político es que aparece la denuncia del Conadamón en La Nación y al día siguiente la AFIP hace la denuncia. Claro. Eso es extrañísimo. Eso es cuando empezamos a ver algún tipo de costura a medias extrañas. Y además que está basado en los propios balances de la empresa, Claro. no son investigaciones especiales. Lo ¿no? que dijo el colega Alconada, que a mí me parece muy respetable y cuyo trabajo, insisto, respeto mucho. Es que no estamos acá, yo ya lo aclaré anoche, Sí. nosotros no hacemos periodismo de periodistas. No estamos cuestionando a nadie. Lo que estamos dijo... diciendo que la misma vara debe ser utilizada para... Por eso digo, lo que... No estamos hablando de colegas ni de personas. A mí ni lo hemos nombrado, lo nombraste vos. Yo no lo he nombrado porque justamente no nos encargamos de hacer periodismo de periodistas, ni cuestionar a ningún colega, jamás. Bueno, lo que escribió el colega es que ninguna otra petrolera obtuvo un beneficio fiscal de estas características y sobre todo de esta cuantía en los últimos años, y eso en todo caso es lo que habría que preguntarle a Ricardo Echegaray, al ex titular de la AFIP, que ahora es titular de la Auditoría General de la Nación, y en todo caso la justicia, insisto, deberá sopesar por qué en algunos casos se extendió este beneficio a tal monto, en otros casos se otorgó para otros impuestos en los que igualmente ofician como agentes de retención las empresas, y por qué la discrecionalidad del artículo 32 de la ley procedimental permite al director general de la AFIP llevar adelante este tipo de refinanciación. En este momento hay que decir también que el Grupo Indalo tiene 29.000 empleados. El Grupo Indalo da trabajo a 29.000 empleados en toda la República Argentina. Es decir, que el propio gobierno inicie una persecución porque les preocupa a los medios, como dijo el presidente de este grupo, que juegan a los medios, reitero, nadie juega a los medios. Acá somos todos profesionales desde hace muchos años. Nadie juega a los medios. Porque si jugáramos, acompañaría a la audiencia como nos acompaña, gracias a Dios, o no estaríamos desde los medios desde hace más de 30 y pico
y con programas importantes, entrevistando a todas las figuras de la política, incluso, reitero, al presidente cuando no estaba en la política. Entonces, ahí es donde también tienen que empezar a respetar un poco y a utilizar el discurso que han dicho, que vienen a cerrar la grieta, que vienen con la concordia para todos los argentinos, pero usan una distinta vara. Porque reitero, el presidente en menos de 48 horas, en 2 oportunidades, con un objetivo claro, y además ahora se anuncian llamativamente también desde algunos grupos periodísticos programas especiales sobre este tema. Entonces todo cierra, ¿no? Es muy obvio por otra parte. Anoche también los políticos que estaban en este programa opinaron sobre este tema. Toda la solidaridad a los trabajadores y nuestro compromiso por defender las fuentes de trabajo. Y alertar que hay que aplicar la misma vara para todos, que el revanchismo no es justicia, y reconocer en este programa y en esta empresa siempre tuvimos las puertas abiertas. No es poco. Para que haya una verdadera democracia sana, fuerte, con sentido republicano, necesitamos voces plurales. Si efectivamente volvemos a la lógica amigo-enemigo y de limitaciones para los colegas y los compañeros que trabajan en diferentes medios, me parece que es un retroceso muy importante. Lo estamos siguiendo con mucha atención. Esperemos que efectivamente no se pierda una sola fuente de trabajo y en eso nos van a encontrar a nosotros también muy atentos. La ley es la igualdad para todos. También la ley es lo que la justicia interpreta que es. En el caso del diario La Nación, hace 11 años que tiene una cautelar casi está en la justicia, paga las contribuciones patronales. Es una de las pocas empresas que hay. Tampoco podemos ignorar que este canal tiene de verdad pluralidad de voces, cosa que otros canales no lo tienen. La cuestión es la investigación periodística que puede hacer un medio en particular sobre la conducta tributaria de otro medio. Y otra cosa es la actitud que tiene que tener el gobierno. Lo que tiene que hacer es, si realmente existe la deuda, procurar que esa deuda sea cancelada. Si, como vos contaste, el medio se puso a derecho y pagó lo que tenía que pagar, me parece a mí que lo que el gobierno tiene que garantizar básicamente es la justicia, la misma vara para todos. Ahora, lo que no me gustaría es que quede flotando es que el gobierno utiliza toda esta situación como para callar voces. Un grupo de la magnitud del grupo Índalo debe tener sus especialistas, sí, claro. Y la AFIP tendrá lo suyo. Será una cuestión de conciliar números. Bueno, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien. Bueno, pareciera que siempre a los políticos cuando llegan al poder les molesta o empiezan... No sé, usted fue jefe de gabinete, sabrá de también esta facilidad que muchas veces ofrece la AFIP, ¿no? Pero sí, pareciera que en este caso hay distintas varas para medir, ¿no? Sí, a mí me parece que hay un punto donde Macri se parece mucho a la intolerancia de Cristina, ¿no? Que debo reconocer que Cristina no acallaba voces, pero por ahí tenía actitudes, por ejemplo, con La Nación o con Clarín, que eran a veces difíciles de entender. Y me parece que esta no es una buena práctica, claramente no es una buena práctica. A mí me molesta mucho, me preocupa mucho que los gobiernos no peronistas cuando llegan al gobierno copian los peores vicios del peronismo, no precisamente las virtudes, copian los vicios. Y lo dice alguien que es peronista, ¿no? Y que critica esos vicios. Me parece que no es una buena práctica esta, definitivamente. Está clarísimo que Alconada Amón tenía la noticia antes y quisieron explotar la noticia en La Nación para al día siguiente hacer la denuncia. Es incomprensible que si cometieron una irregularidad, ¿por qué no lo denuncian a Echegaray? Es incomprensible que no lo denuncian. No lo denuncian porque no hay una irregularidad. Claro. Está claro. No, porque aparte fue sobreseído en el 2013. Porque además este hecho ya se investigó también. Bueno, claro. Ahora uno podrá discutir, lo ético. como bien decía Berco recién, claro, si es correcta o no esta práctica política. Pero eso es otra historia. Claro. Pero es el Estado, la AFIP, la que da las facilidades. Porque además muchas veces en situaciones de crisis, porque la Argentina también hay que reconocer que en los últimos años no tuvo la mejor economía y no la tiene actualmente, el Estado se vale de estas cosas para promover la inversión que de otro modo le cuesta conseguir.
Es así, miren, Macri acaba de volver a dictar una norma por la cual las deudas de los medios de comunicación con el Estado vacías. Ah, volvió con eso, ¿no? Por eso, entonces, a mí me parece que sería bueno terminar con estos debates. Sí, ¿Sí? la verdad. Digo, si hay que cada uno pague lo que